Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrique Cox Figueroa les saluda. Trabajaremos hoy con las propiedades de los logaritmos. Vamos a definir el concepto de logaritmo. Esta temática tan importante en matemáticas de los logaritmos que seguramente hemos escuchado varias veces en nuestra vida académica. Pero ¿qué es exactamente, en forma precisa, qué es el logaritmo? El logaritmo es el exponente. ¿Qué es un logaritmo? Es un exponente al que hay que elevar una base para que nos dé un resultado. Eso, en forma precisa, en forma concisa, eso es el logaritmo. Es un exponente al que hay que elevar una base para que nos dé un resultado. En este caso, logaritmo de base b de la cantidad a es igual a c. Entonces, esto significa que esta b es la base del logaritmo y hay que elevarla a un exponente c. ¿Para qué? Para que nos dé una cantidad que se denomina en este caso a. Logaritmo de base b de la cantidad a es igual a c. ¿Qué significa? Que c es el exponente al que tenemos que elevar la base b para que nos dé esta cantidad a. Muy bien, en este caso tenemos el logaritmo de 100. El logaritmo de 100. Aquí, cuando hablemos de logaritmos y no esté ningún número en esta parte, se sobreentenderá que aquí está el 10. Significa que la base es 10. De acuerdo con lo que hemos hablado acá, ¿qué significa esto? Que debemos preguntarnos que con respecto a la base 10, ¿cuál es ese exponente x que no conozco al cual debo elevar este 10? ¿Para qué? Para que me dé como resultado, 100. Ese valor de x es 2. El 10 hay que elevarlo a la potencia 2 porque 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, el logaritmo de base 10 de 100, su resultado es 2. Su resultado es 2, porque 2 es el exponente al que hay que elevar la base para que dé 100. Con base a ese criterio vamos a hablar ahora específicamente ya de las propiedades de estos logaritmos. Cuando tenemos el logaritmo de un producto, logaritmo de base n de a por b, logaritmo de a por b, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Qué dice aquí el concepto? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Es entonces que el logaritmo de base n de a por b es igual al logaritmo de base n de a más el logaritmo de base n de b. Correcto. Entonces, en este caso tenemos por aquí el logaritmo. No tenemos aquí escrita una base y cuando no está escrita una base, ¿qué va a pasar? Se sobreentenderá, yo aquí lo estoy escribiendo porque estoy explicando, pero eso no es necesario. Se sobreentenderá que esa base es 10. Se sobreentenderá que esa base a la que estoy refiriéndome es 10. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es el logaritmo del producto de 100 por 1000. Esto es igual al logaritmo de 100 más el logaritmo de ¿cuánto? De 1000. Entonces esto sería igual. Por aquí voy a escribir el signo igual. Tener en cuenta, por favor, tener en cuenta que aquí está implícito, está el 10. Aquí está implícito el 10. Es el logaritmo de base 10 y acá también está implícito el 10. Es el logaritmo de base 10. Ahora, con ese criterio, ¿a qué exponente hay que elevar este 10 para que nos dé 100? 2. Eso lo hemos dicho en la diapositiva anterior. Entonces, el logaritmo de base 10 de 100 es 2. El logaritmo de base 10 de 100 es 2. Signo que viene más. El logaritmo de base 10 de 1000, ¿a cuánto debemos elevar este 10? Para que dé 1000, debemos elevarlo a la tercera potencia. 10 a la tercera es 1000. Entonces, este resultado es 2 más 3, 5. Tenemos por acá otro ejercicio. Vamos a resolver este otro ejercicio. Logaritmo de base 2. Aquí tenemos la base 2 de 4 por 8. Es el logaritmo de un producto. Este es el logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2. ¿A qué es igual? Logaritmo de base 2 de la cantidad 4 más el logaritmo de base 2 de ¿qué cantidad? 8, de la cantidad 8. Perfecto, entonces, con base a ese criterio, seguimos avanzando, observamos qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a hacer. Logaritmo de base 2 de 4. La pregunta es, ¿a cuánto se debe elevar este 2 para que el resultado nos dé 4?
a la potencia, al exponente 2. 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, el logaritmo de base 2 de 4 es 2. Repito, ¿por qué 2? Porque a este 2 hay que elevarlo a la segunda potencia para que dé 4. Signo que viene a continuación, más. Ahora tenemos el logaritmo de base 2 de 8. La pregunta sería, ¿a qué exponente hay que elevar este 2? ¿Para qué? Para que nos dé como un resultado 8, ¿sí? ¿A qué exponente se eleva? Aquí estoy tratando de representar un signo de interrogación. ¿A qué exponente se eleva este 2 para que nos dé 8? A la tercera, porque 2 a la tercera es 8. Significa el logaritmo de base 2 de 8 es 3. Por lo tanto, 2 más 3, su resultado es 5. De esta manera estamos aplicando la propiedad del logaritmo de un producto. Veamos qué pasa acá con el logaritmo de un cociente. El logaritmo de base n de a sobre b, que es el logaritmo de un cociente, de una división, de una fracción, es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Tener en cuenta estas leyes, estas propiedades, que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. En este caso, tenemos aquí el logaritmo de base 10, que no es necesario escribir el 10 como ya he indicado, de 100 sobre 10, a que esto es igual al logaritmo de 100 menos, ojo, menos, eso lo dice en la regla, menos el logaritmo de 1000. Logaritmos de 100 menos el logaritmo de 1000. Entonces, seguimos avanzando. Esto sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el logaritmo de 100? Ya esto ya a esta altura tenemos que ya habernos aprendido, porque ya lo he dicho 2 veces y esta es la tercera. El logaritmo de base 10 de 100 es 2 menos el logaritmo de base 10 de 1000, que de 1000 es 3, porque el 10 que está aquí, que no lo veo, pero sé que está aquí como base, 10 hay que elevarlo a la tercera para que dé como su resultado 1000. Entonces sería 3. Esto nos da como resultado 2 menos 3, el resultado sería menos 1. Veamos qué tenemos acá ahora. Logaritmo de base 3 de 3 sobre 27. ¿A qué esto es igual? Esto es igual al logaritmo de base 3 del numerador menos el logaritmo de base 3 del denominador. Y la pregunta sería la siguiente. La pregunta sería, ¿a qué exponente hay que elevar este 3 para que nos dé esta cantidad? 3. Sí. La pregunta sería, ¿a qué exponente debemos elevar este 3 para que nos dé como resultado esta cantidad? Es el 1, porque 3 elevado a la potencia 1 es 3. Entonces el resultado es 1, signo que viene menos. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer, ¿a qué exponente debemos elevar este 3? ¿Para qué? Para que nos dé como resultado este 27. 3, ¿a qué exponente le elevamos para que nos dé 27? El resultado es 3, porque 3 a la tercera es 27, porque 3 a la tercera es 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9 y por 3, 27 es 3. Resolvemos 1 menos 3, el resultado es menos 2. Menos 2. Veamos lo siguiente que tenemos por acá. Tenemos el logaritmo de una potencia. ¿A qué es igual el logaritmo de una potencia? El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo de base n de a elevado a la b es igual a b por el logaritmo de a, por el logaritmo de base n de a. En este caso, tenemos que el logaritmo de base 10, de 10 a la cuarta, ¿a qué es igual? Esto es igual a 4 que multiplica al logaritmo de ¿cuánto? Al logaritmo de 10 es igual al exponente por el logaritmo de la base, y en este caso, este 4 le mantengo ahí por ¿cuánto es el logaritmo de 10? El logaritmo de 10 es, aquí, voy a escribir el 10 para que usted se acuerde. Si no tenemos ningún exponente, aquí es 10. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto debemos elevar este 10 para que nos dé como resultado? 10 a la potencia 1, ¿cierto? 10 a la 1 es 10. Entonces, el logaritmo de base 10 de 10 es 1. Entonces aquí, 1. Y este resultado sería 4 por 1 igual 4. Resuelto este ejercicio. Por acá tenemos el logaritmo de base 4 de 64 elevado a la quinta. Esto es el logaritmo de una potencia. Es igual al exponente que multiplica al logaritmo de la base, que en este caso es 64. Y la pregunta sería entonces, ¿cuánto es este resultado? Mantengo este 5
El logaritmo de base 4 de 64, ¿cuánto es? La pregunta sería entonces, ¿a qué exponente debo elevar este 4 para que me dé 64? Si lo elevo al cuadrado es 16. Si lo elevo a la tercera, 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Ojo, es el exponente 3. El logaritmo de base 4 de 64 es ¿cuánto? Es 3. Entonces aquí 5 por 3. ¿Y su resultado cuánto es? Es 15. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Veamos qué tenemos por aquí. Aquí tenemos el logaritmo de una raíz. El logaritmo de base n de una raíz, ¿qué es lo que hacemos aquí? Convertimos el radical en potencia. Aquí estamos aplicando la propiedad de los exponentes. Propiedades de los exponentes. Convertimos este radical, lo convertimos en exponente, es decir, a elevado a la 1, porque aquí está el 1 sobre b. Y ahora sí, se lo trabaja como una potencia. El logaritmo de base n de a elevado a la 1 sobre b es igual a 1 sobre b, el exponente, por el logaritmo el logaritmo de base n de a. En otras palabras, el logaritmo de una raíz es igual al producto de 1 sobre el índice de la raíz por el logaritmo de la cantidad subradical. Si me concentro solo en esto, es 1 sobre el índice de la raíz que multiplica al logaritmo de base n de la cantidad subradical de lo que está dentro de la raíz. En este caso, ¿cuánto sería igual esto? Esto sería igual, tenemos en este caso el logaritmo de base 10 de la raíz quinta de 10. Esto es igual a 1. Arriba 1, la constante 1. Y abajo el índice de la raíz, que sería 5, que multiplica a quién? Multiplica al logaritmo de la cantidad subradical. Y en este caso, ¿cuánto es la cantidad subradical? La cantidad subradical o la cantidad que está dentro del radical es 10. Por lo tanto, seguimos avanzando. ¿Cuánto nos queda por este lado? Nos queda este 1/5. Nos queda este 1/5 que multiplica a logaritmo de 10. ¿Cuánto es el logaritmo de 10? Sin estar calculándolo rápido, decirlo, el logaritmo de 10 es 1. Porque recuerde que aquí hay que acordarnos, logaritmo de 10 es 1, logaritmo de 100 es 2, logaritmo de 1000 es 3. Aquí está el 10. Y la pregunta es, ¿a cuánto hay que elevar este 10 para que nos dé como resultado este otro 10? A la potencia 1. Por lo tanto, el logaritmo de base 10 de 10 es 1. Entonces, tenemos 1 por 1, 1, y todo esto sobre 5. El resultado nos quedaría 1/5. 1/5 sería el resultado. Acá tenemos por acá. Acá tenemos el logaritmo de base 5 de la raíz cúbica de 125. ¿Qué dice la regla? Esto es igual a 1 sobre el índice de la raíz, que sería 3, que multiplica al logaritmo de base n, es decir, el logaritmo base 5, ¿de quién? De la cantidad subradical, que en este caso la cantidad subradical es 125. Muy bien. Entonces, mantenemos ese 1/3, lo mantenemos, no hacemos nada todavía con este 1/3 y seguimos avanzando. La pregunta sería, ¿cuánto es el logaritmo de base 5 de 125? En cierta manera, estos valores ya hay que tenerlos presentes en lo que es potencia. La pregunta es, ¿a qué exponente hay que elevar este 5 para que nos dé 125? Si lo elevo al cuadrado es 25. Si le elevo a la tercera, 5 por 5, 25, y 25 por 5, ojo, 125. El logaritmo de base 5 de 125 es 3, porque al 5 hay que elevarlo a la tercera potencia. ¿Para qué? Para que se haga 125. Vea usted aquí qué sucede. Simplificamos este 3 con este otro 3, el 3 que está aquí. Se supone que este 3 está en el numerador, ¿cierto? Y este el denominador, se simplifican y la respuesta es 1. La respuesta que nos da aquí es 1. Veamos qué tenemos por acá. Tenemos cambio de base n a base x, es decir, vamos a cambiar la base del logaritmo. Logaritmo de base n de a, y quiero cambiar a cualquier otra base, es igual al logaritmo de la nueva base, en este caso x, de esta cantidad a,
dividido para el logaritmo de la nueva base, ¿de quién? Del índice anterior, Esto significa el cambio de base n a base x, cuando cambiamos de base n a base x, es igual al cociente entre el logaritmo de base x de la cantidad a, dividido para el logaritmo de base x, ¿de quién? Del índice, del índice aquí de la base, perdón, de este logaritmo. Repito. Veámoslos aquí en esta fórmula. Logaritmo de base n de a. ¿A qué es igual? Es igual al logaritmo de la nueva base, logaritmo de x de la cantidad a, dividido para el logaritmo de la nueva base de quién de n, que n era la base anterior. Entonces, en este caso, aquí esto es igual, logaritmo de base 10 de 5. Esto es igual, vamos a colocar aquí una fracción y vamos a convertir en la base que nosotros querramos, ¿cierto? A veces el problema ya nos pide convertir a un logaritmo de base 8, por decir, un logaritmo de base 8. Entonces, sí, esto ya tienen que dármelo, ¿cierto? Me piden el logaritmo de base 8. ¿A qué es igual el logaritmo de base 8? Porque aquí esta base es 10. Es igual al logaritmo de base 8, ¿de quién? De la cantidad, en este caso 5, dividido, ¿para quién? Para el logaritmo de la nueva base, que sería el logaritmo de base 8, ¿de quién? De la base anterior, que en este caso, ¿cuánto es la base anterior? Es 10. ¿Y de dónde salió ese 10? Ese 10 es el 10 que está aquí escrito en forma implícita, que no lo vemos, pero sabemos que aquí está el número 10, ¿cierto? Sabemos que aquí está el número 10, de aquí es que viene este 10 para acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos logaritmo de base 5 de 8, logaritmo de base 5 de 8. Queremos convertirlo en otra base. Por decir, quiero convertirlo en un logaritmo de base 7. Logaritmo de base 7. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir? Logaritmo de base 7. En la base que quiera. Quiero convertir en logaritmo de base 7 o en logaritmo de base 11, logaritmo de base 3. Logaritmo de base 3 en lugar de 7. Ya, no hay ningún problema. Logaritmo de base 3, ¿de quién? De la cantidad anterior, que sería 8. De la cantidad anterior, que es 8, dividido para el logaritmo de la nueva base, que es el logaritmo de 3. ¿Sí? ¿De quién? Del índice anterior. Del índice anterior, que sería en este caso 5, ¿cierto? Entonces, como decía en el caso anterior, mire, este número que está aquí es el número que viene a estar ahora acá. Este número que aquí está, que no está representado, pero sé que es 10, es el que viene a ubicarse acá. Como siempre, pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas. En este caso, estamos hablando sobre las propiedades de los logaritmos. Estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.